Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón, ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Soy Juan Gabriel Lavaqué, como de costumbre, los martes a las 12 en punto, a veces no muy en punto, pero intentamos hacerlo. Pero hoy los buenos días es algo simbólico, porque es malos días. Parecería que los idus de no sé qué, de los martes será, porque marzo pasó, se nos han conjugado mal esta vuelta, y hoy hay noticia desagradable que ya conversaremos. Y que habrá que afrontar con serenidad, pero con decisión. Como siempre, nuestro saludo, empezando por la dama de las camelias que tenemos acá presente, Paola. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Nuestro invitado especial de hoy, que es el diputado José Luis Martiarena. Permítanme decirles que es hijo de quien fue un gran compañerazo. Con él compartimos mucha militancia, sobre todo cuando Isabel Perón regresó a la Argentina en 1983 y 84 para apuntalar la estabilidad del gobierno del doctor Alfonsín, diciembre del 83 y junio del 84. Humberto era de la Comisión de Enlace, fue uno de los dos coordinadores de la Comisión de Enlace, y después cuando se formó el Comando Superior, con él y otros 3 compañeros formamos la mesa ejecutiva del comando. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Juan, Paola, por esta gentil invitación. Bueno, magnífico. Como siempre, Quique Romero se va a unir con nosotros, o a nosotros dentro de un momento. Vamos a entrar directamente a las noticias, porque además de José Luis, que está en piso, como se dice comúnmente, vamos a conectarnos en el segundo bloque con la exdiputada hasta hace muy poquito, Alcira Argumedo. Vamos a tener un diálogo los 3, si te parece, José Con todo Luis. gusto. Sí. Alcira es una gran compañera y una gran amiga nuestra, y ha tenido una militancia inclaudicable. Dejó la Cámara de Diputados, pero sigue por Twitter. Todos los días tenés Twitter de Alcira. Pero voy a entrar directamente a las novedades porque son de enorme importancia y gravedad. Esto que acaba de leerse hace un momento por Twitter nuestro compañero Pablo Podestá, de la agrupación La Artigas, le ha mandado a Paola un email, un mensaje urgente, porque la jueza Servini de Cubría acaba de decretar la intervención del Partido Justicialista de la Capital Federal y ha nombrado como interventor al gremialista Luis Barrionuevo, que es un hombre respetable como cualquier otro compañero, pero que está visiblemente embanderado con el sector que apoya prácticamente la política de Macri, la famosa gobernabilidad. Su esposa es la diputada Graciela Camaño, otra compañera de gran prestigio, pero desde el punto de vista de su posición política actual, es de las principales asistentes a la reunión de Gualeguaychú para conformar un núcleo de poder que lleve un candidato comprensible con el gobierno en el 19, un candidato peronista. De modo tal que es una real intervención en el sentido amplio de la palabra. Se ha inmiscuido en nuestros asuntos internos el presidente Macri a través de la doctora Servini de Cubría. Parece que de esto no hay duda. Lo vamos a comentar. En segundo lugar, en esta semana se ha producido la detención, el aprisionamiento de Lula, lo cual tiene un significado político de gran trascendencia para nosotros, que se une a algo que se ha conocido esta mañana en detalle, pero que ya lo sabíamos desde ayer, y que es un evidente atentado de falsa bandera producido de nuevo en Siria, de nuevo en los suburbios de Damasco, con gas mortal, gas venenoso, a través de una bomba que ha matado a 40 personas,
herido a muchísimos más, que por supuesto desde Estados Unidos, Europa y compañía se acusa al gobierno de Siria de haberlo hecho con apoyo o complicidad de Rusia, pero tiene todo el olor que han tenido los atentados de falsa bandera desde las Torres Gemelas del 11 de septiembre en adelante, pasando por el atentado anteriormente, en realidad, contra la Embajada de Israel y la AMIA en la Argentina. Nosotros, como hemos podido investigar estos dos atentados y comparar la técnica que usada en los otros, podemos asegurar que todo esto es producto del grupo anglosajón israelí de una u otra manera, y que se lo quieren endilgar a los adversarios, sea Irán, sea Rusia, sea Siria. Es decir, es una escalada más de violencia peligrosa por parte del señor Trump, la señora May, británica, y la Unión Europea, que los apoyan. La situación, por lo tanto, se ha vuelto para nosotros muy peligrosa. Lo de Siria significa que no van a parar mientes en nada con tal de regresar al poder que tenían en Medio Oriente hasta que Irán y Rusia se decidieron a actuar. En Latinoamérica, con Lula, tampoco van a parar mientes en nada. Donde haga falta la fuerza bruta del ejército lo van a usar, como han hecho en forma desembosada en Brasil, amenazando que si no iba preso Lula, el ejército iba a actuar. En la Argentina, como no hay ejército a favor de ellos, al menos abiertamente, por el desastre que produjeron en la dictadura militar y el desprestigio enorme que pesa sobre los militares, han optado por otro ejército, que es el ejército mediático y el ejército judicial, pero ejército al fin, que atropellando todo el derecho, todas las barreras, todos los límites de la sensatez y de la ética y de la justicia, está atropellando todo. Yo diría todo. Acá se me ocurre, la intervención del Partido Justicialista es la guinda de la torta, el último eslabón de una cadena que evidentemente nos está diciendo que vienen por todo. Frente a eso, permítame una reflexión. Estados Unidos es evidente que se está replegando sobre Sudamérica, Latinoamérica en general, para rearmar su poder imperial y seguramente preparar una contraofensiva en los territorios perdidos, en la influencia perdida en Asia Central, en África y en Medio Oriente. Esto que está haciendo en Damasco es un manotazo de ahogado. Lo que está haciendo en la Argentina, en Brasil, en Sudamérica en general, es una estrategia preparada para volver al dominio imperial cerrado en nuestro campo. Y si ustedes analizan la posibilidad que tenemos de revertir esto, de comenzar una marcha de contraofensiva, digámoslo en términos ya de lucha, porque está planteado como una lucha abierta, esa posibilidad depende casi exclusivamente hoy de la Argentina. México es un país grande, pero está totalmente atado al comercio con Estados Unidos. Esto es conocido, el 80% de su comercio exterior es con el Imperio del Norte. Brasil acaba de ser sojuzgado, y por lo que yo conozco de Brasil, de los militares brasileros, y cómo manejan la política, Lula va a estar inhabilitado, preso o no preso, por años. Van a terminar con Lula como terminaron con los otros intentos de gobiernos populares. De modo tal que no hay que engañarse. Ningún otro país que no sea Brasil, México o Argentina pueden encabezar un movimiento de recuperación de la soberanía para nuestros pueblos latinoamericanos, de la independencia económica y de la justicia social. Queda la Argentina, queda el peronismo, debilitado, atacado por el gobierno hasta la intervención del partido, pero quedamos nosotros. Quedamos con la posibilidad de reiniciar o de iniciar una marcha que nos devuelva la posibilidad de gobernar en el 19 y de ahí en adelante ir recuperando terreno en Latinoamérica, por lo menos, en Sudamérica especialmente. Es ardua la tarea. Va a hacer falta un gran coraje, una gran entrega, una gran generosidad para no andar poniendo piedras en el camino por pretensiones personales que pueden ser legítimas, pero que en este momento son muy dañinas, muy perjudiciales para el país y para el peronismo. Ya lo conversaremos en detalle, pero ahora más que nunca, no ya solo la unidad, la generosidad, para que dentro de esa unidad el grupo que va a mantener la llama de la resistencia elija un candidato a presidente que abarque a la mayor cantidad de argentinos. La lucha por la liberación no se hace con el 30%, se hace con el 60%. Hay que conquistarlo.
Hasta aquí llego. Bien, si les parece bien, bueno, les comento algo más sobre la noticia desagradable que acabamos de recibir. Acá tengo la resolución textual. El interventor deberá informar sobre la situación económico-financiera de la entidad del Partido Justicialista. Eso lo dice en el punto 5. Y fíjense el punto 4, que es aún más espeluznante, porque el interventor tendrá como misión producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria. Bueno, una palabra que ya la hemos escuchado a lo largo de la historia y sobre en todo criollo quiere decir que nos van a imponer un presidente y, de ser posible, una sí. candidatura presidencial ad usum delfini, decían los romanos, ¿no? Es decir, bueno, en realidad los medievales, ¿no? A conveniencia de Macri, vamos. A ver, Juan Gabriel, vos que sos el que sabe, ¿por qué la jueza Servini de Cubría designa a dedo a un Luis Barrio Nuevo? ¿Cuál es el criterio que ella elige para determinar quién? No, los jueces en eso tienen a libre discreción, del libre albedrío, es decir, a discreción del bien libre pudo albedrío. haberte elegido a vos también. Bueno, sí, teóricamente, desde el punto de vista de la factibilidad real, no, porque no han intervenido para nombrar a alguien que encauce el Partido Justicialista en el camino de Perón. Lo han elegido para que traicione ese camino, sin ningún lugar a duda. Lo han intervenido al partido para que sirva a los fines del gobierno. Esto es grave lo que ha pasado. Yo insisto en lo que dije hace un momento. Despertemos, tomemos conciencia de que vienen por todo, vienen por los restos del peronismo, quieren gobernar como sea, al precio y al costo político que sea. Y esto es lo que nos compromete a hacer, y voy a usar la palabra, una patriada, una epopeya nacional de resistencia y de avance simultáneamente. Esto no se arregla con medias tintas, no se arregla con picardía, se arregla con una gran entrega personal y un gran patriotismo. Vamos a seguir. Sí, le agradecemos al secretario de la agrupación Artigas, quien también nos comenta su parecer acerca de que parece estar orientada esta designación justamente a una nueva proscripción del peronismo, pero por inacción. Una proscripción disimulada, claro. Disimulada. Y por mi parte, creo que más que nunca es necesario la unificación del movimiento para que no ocurra que sea horadado desde adentro, ¿no? De acuerdo. Gracias, bien, Pablo Podestá. Las vías de comunicación, ¿sí? ¿Les parece bien? Se pueden comunicar con nosotros en vivo por Facebook e Instagram. Nuestro nombre es Unidos Triunfaremos, como se llama el programa. También por Twitter es @UnidosZonicamas, o sea, Sonicamas, por la radio, Sony. @UnidosSonicamas. Gmail, Unidos Triunfaremos, o sea, Unidos Triunfaremos, pero con @gmail.com. O nos pueden llamar por teléfono al 4371-3639. Nos pueden escuchar también en directo por www.radiosonica.com.ar. Y si no, pueden ver el video en unos días, ¿verdad? Seguro, por YouTube. Mañana o pasado a más tardar. Pero yo les sugiero a la producción, hagamos una placa, son muchos enlaces que estamos dando, muchos datos. Hagamos una placa y coloquémoslas en pantalla para la próxima oportunidad. Una última noticia, triste, lo de Carrefour. Carrefour está en reestructuración en el mundo entero, eso es cierto, pero no por los motivos que está pidiendo en este momento la declaración de emergencia. Lo que están buscando es despidos baratos, lo que están buscando es rebaja de sueldos, lo que están buscando es salir de una situación que es producto directo de la baja del consumo popular. Lo están disimulando de mil maneras, pero Carrefour está boqueando, como decimos nosotros los argentinos, simplemente porque el proyecto económico o el plan económico ha resultado ser un desastre para los sectores populares. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores que se emite por Sónica Más.
Sí, bueno, estamos ya con nuestro invitado, Nos compañero. olvidamos de presentar a los compañeros que no se ven. Los que no se Juan, ven. Perdón. en las redes sociales y en la producción, Solange Paz. En la logística también, Marcela Walde, y también está en redes sociales y producción. Enrique Romero, en la locución, acá que nos acompaña de ratitos. En la cámara, Jimena. Y en la operación, Álvaro Almada. Gracias, chicos. Muy bien. Ahora sí con Marte Arena, que no va a tener tema, pobre, con todo esto que estamos hablando. Pero elegílo vos. Elegí el tema vos. Bueno, no, empecemos por donde ustedes consideren. Creo que hay muchos temas muy importantes para hablar. Yo voy a empezar con un proyecto que estoy impulsando, si me permitís, Juan y Paola, que se enmarca dentro de lo que debe ser un congreso o un parlamento argentino de puertas abiertas, ¿no? Con la gente, escuchando a la gente, y que el ciudadano, digamos, pueda participar activamente de lo que es la vida de la institución legislativa. He presentado recientemente un proyecto de resolución que modifica el reglamento interno de la Cámara de Diputados de la Nación y crea la banca abierta 258. Es bueno contarle a los oyentes que nosotros somos 257 diputados nacionales. La banca 258 es un espacio que estoy proponiendo, es una nueva institución. Hoy tenemos el referéndum, consulta popular, iniciativa, es una institución nueva, más que estoy proponiendo, a los fines de, de una democracia protagónica, participativa, ¿no es cierto?, con amplia participación del ciudadano. Si bien es cierto, nosotros somos representantes del pueblo, pero siempre es muy bueno, es muy enriquecedor que nosotros que representamos al pueblo, cada uno de nuestras provincias, tengamos el deber de escuchar el pensamiento, la opinión, las ideas del ciudadano o de las instituciones. Esto es muy simple. Lo dejo abierto, si se aprueba, para que, digamos, las autoridades de la Cámara reglamenten, pero es muy simple. Se presenta una nota por mesa de entrada, se cumplimenta un requisito mínimo. En el caso de ciudadanos, por supuesto, la identidad. En el caso de representar una institución, acreditar la representatividad correspondiente, y se pide un espacio de tiempo, será 10-15 minutos antes de la sesión ordinaria o especial, y bueno, uno puede hablar del tema que quiera, que le interese. Y esto es muy bueno porque por ahí muchas veces digamos, la Cámara tiene que trabajar o sea, se avecina un debate en unos temas, puede también organizar de tal manera de escuchar a sectores, que tienen competencia en ese tipo de tratamientos legislativos o de leyes. Y esto es muy bueno porque, digamos, posibilita, abrir la participación de la Cámara de Diputados a la gente. Es enriquecedor porque siempre es bueno escuchar otras opiniones, pero en este caso, digamos, las que representan a instituciones o un ciudadano común, y esto mejora la calidad institucional y fortalece el sistema democrático. Mira, me alegro de escucharlo porque la inquietud responde a la misma necesidad que nosotros hemos visto de ampliar la participación del pueblo en forma efectiva, directa, en las decisiones, al menos las legislativas. Nosotros estamos estudiando en este momento, digo nosotros porque el mismo grupo que ha creado y sostenido este programa Unidos Triunfaremos, le llamamos genéricamente Grupo de Reflexión, somos unos 20 argentinos, no necesariamente peronistas, casi todos, sí, todo el campo nacional, que estamos elucubrando algunas o elaborando algunas soluciones para el país. Una de las que estamos estudiando es el sistema de representatividad, porque en este momento, por un error bien burocrático, bien partidocrático, de la época de Menem puede haber sido, se le dio a los partidos políticos la exclusividad para elegir candidatos. Ningún candidato se puede presentar a elección en la Argentina, en cualquier nivel, municipal, provincial o nacional, si no es a través de un partido político. Y los partidos políticos
sin hablar mal de ninguno en especial, en general dependen del financiamiento, porque como son masas de millones de personas que tienen que decidir sobre un candidato en las PASO o en las generales lo mismo, entonces están dependiendo de los medios de comunicación y de la inmensa cantidad de dinero que hace falta para una campaña. 1.000 millones de pesos se habló en la última campaña para cada candidato. Yo me acuerdo que presenté un plan para promover algún candidato para las PASO. Inicialmente eran 50 millones para las PASO, para colocarlo ante la opinión pública en las PASO. A ese nivel de inversión solamente los grandes bancos, las grandes compañías extranjeras pueden financiar, y es lo que hacen los grandes medios. De modo tal que nosotros estamos pensando cómo darle poder legal, constitucional, para presentar candidatos a las instituciones libres del pueblo, o organizaciones libres del pueblo que le llamó Perón, desde sindicatos, uniones vecinales, sociedades de fomento, por supuesto, de acuerdo al tamaño de cada una o en asociación. Yo creo que es un tema para estudiar. Mirá, me parece muy buena tu propuesta y coincide con lo que es nuestra visión y lo que nosotros estamos en Jujuy estamos impulsando. Todos estos años, digamos, voy a hablar de Jujuy, digamos, se priorizó para elegir candidatos, bueno, a ver, especialmente candidatos a gobernador, a ver cuánta plata tenían. Nosotros estamos planteando de que en este momento, digamos, importante, decisivo para el peronismo, donde estamos reorganizando y reconstruyendo el peronismo, creo que hay que volver a poner la política por encima de lo económico. O sea que es bueno que en los partidos haya democracia interna, que haya alternancia, pero también es bueno que surjan como candidatos aquellos representantes que tengan los valores de la honestidad, de la capacidad, que se ganen el corazón de los compañeros o del barrio, de la gente o de una comunidad, y no miremos su cuenta bancaria, ¿no es cierto? Entonces, esto se enmarca dentro de lo que debe ser un replanteo general del sistema para mejorarlo y para volver a conciliar la política con la gente, ¿no? Fíjate vos, a Gaddafi en Libia lo demonizaron, lo mataron, dividieron Libia, hicieron un desastre en Libia, pero Gaddafi en el Libro Verde tiene, en el capítulo de organización del sistema político, tiene una idea que les dio enormes resultados. Cada barrio, 500 familias creo que eran máximo, tenía que tener una asamblea. En ella podían participar las 500 familias, a un representante por familia. Esa familia elegía un delegado. Esos delegados se reunían en una asamblea de la ciudad, digamos, o de la provincia, y estos postulaban los candidatos. Es más, desde los ministros del Poder Ejecutivo, salvo eran Gaddafi, como suerte de electores. Eran los electores. Electores. Pero peor, eran los controladores también, porque claro, desde los ministros para abajo, salvo Gaddafi, que era el jefe de la revolución, no lo podían estar controlando una base de 500 personas, pero desde los ministros nacionales para abajo tenían que pertenecer a uno de estos delegados elegidos por su base y tenían que rendir cuenta anualmente a los 500 de asamblea de su base. Y si esos 500 de la asamblea de base no le aprobaban su gestión, tenían que renunciar de ministro. Esto era una democracia mucho más real, honesta, sincera, auténtica, que esta farsa que hoy tenemos. Y digo farsa, yo no hablo mal de los partidos políticos por ningún despecho. Yo pertenezco al Partido Justicialista, pero no soy ciego. Manda el dinero. Y esto es lo que hay que solucionar. Por costumbre, siempre al final de cada bloque nosotros le damos la palabra. Bueno, primero le vamos a dar aquí, que perdóname Paola, porque ni siquiera ha saludado todavía aquí, que no le hemos dado tiempo ni de saludar. Bueno, a ver, gracias Juan Gabriel. Sí, entendamos, los martes para mí en Radio Sónica son largos, porque empiezo en el otro estudio con el arranque con Maxilecki, sigo acá, que en un momento como se superponen los dos programas, y después al final de este viene A Contramano, que es el programa que hago con Pablo Roma. Eso pasa por ser un periodista exitoso, así que no te quejes. Pero hoy la culpa no es nuestra, es de Servini. Pero me dejas a mí, vos no hablas mal de los partidos políticos, pero me dejas sí hablar mal a mí de los partidos políticos. Vos sos libre. Yo soy antisistema, así que bueno, el antisistemismo prima. Para mí los partidos políticos son una organización siglo XX.
En el siglo XXI podemos organizar la democracia de otras maneras, por fuera de los partidos políticos, tal vez algo más parecido a esto que comentabas vos que instrumentó Gaddafi. Para mí una buena manera de arranque ya sería eliminar las listas sábanas, obviamente. Que los que van a entrar al Congreso sean caripela por caripela conocida por sus votantes, porque yo a veces me pregunto que aparecen personajes que se me presentan, sí, yo soy diputado nacional, ¿y quién sos? ¿Quién te conoce? ¿De dónde saliste? Y era el último de la lista sábana que se quedó afuera, pero como se murió el que ocupó la banca, cayó y de golpe... Pero de hecho, en las boletas, fíjate, el primer candidato a diputado va en letra grandota, sí, el segundo mediana y los otros en una letra microscópica, ya no importa. Por eso mismo, entonces se pueden instrumentar sistemas de votación directa mucho más simples en la era de la internet, muchísimo más simple, que la gente vote a su representante. Y después, bueno, la bicameralidad también. Me está haciendo señas Solange que nos quiere sacar de algo así como cortarnos el cuello. Pero la bicameralidad es lo mismo, esto de, y encima el Senado tiene un poder de veto por sobre los diputados. Algo puede pasar en diputados, pero si no pasa en el Senado, se acabó. No, eso es mutuo, Quique, porque una de las cámaras le da lo que se llama la media sanción, y si la otra no aprueba ese mismo proyecto textualmente, tiene que volver a revisar. Eso no es, entre ellos hay democracia. El tema es entre ellos y el pueblo. Hay una desconexión. Esto que está diciendo José Luis Martiarena es una consecuencia directa de lo que estamos hablando. Paola. Sí, a mí me merece la siguiente reflexión, que es verdad que existen esos mecanismos como el referéndum, el plebiscito, pero son mecanismos que como ciudadanos los podemos utilizar si nos convocan a participar. Claro, a mí me gusta este proyecto de la banca 258, me encanta el proyecto, pero estaría bueno que las 258 bancas fueran así. Por lo menos la mitad, pero vamos al corte. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad, triunfando unidos en 2019. Bueno, dale. Tenemos los libros con los cuales se sostiene el programa. Vamos a contar cuáles son. Líderes latinoamericanos. Yo te diría una cosa, porque son muchos libros. Déjalo como para que Jimena desde allá le haga un paneo. Sí, mostrarlos a cámara, mira. Bien. Eso, y yo voy a comentar uno por programa, si te parece, Paola. Perfecto. Voy a comenzar por Líderes, porque me parece, es mi hijo predilecto. Uh-huh. Yo se lo he recomendado mucho siempre a los profesores de historia, especialmente historia en la secundaria, porque es un libro, es cierto que es político, por supuesto, pero se escribió desde el punto de vista de un historiador. Yo soy un historiador amateur, por supuesto, no profesional. Estudié en él, una vez que yo conocí la obra, el pensamiento y la obra de gobierno de Benito Juárez en México, en un viaje que tuve que hacer por razones políticas, me entusiasmó compararlo con lo que hizo Perón 100 años después, prácticamente. Benito Juárez actuó en 1840 y tantos, y Perón en 1940 y tantos. Vi tanta similitud, ya la había notado entre los postulados de Perón y los escritos que, bueno, no de él, porque Artigas no sabía escribir, pero él le dictaba al padre Castañeda, y el padre Castañeda fue escribiendo todo el pensamiento de Artigas, sobre todo sus cartas a la Junta Grande de Buenos Aires. Era notable la similitud de pensamiento entre ellos y la doctrina de Perón, Benito Juárez y Artigas, distantes en el tiempo, distantes en la geografía, y sin embargo coincidían. Pedí a los embajadores argentinos en Latinoamérica que me mandaran toda la bibliografía que hay sobre este tipo de líder, que yo directamente les dije, busquen algo nacional y popular. No se trata de izquierda, ni nacionalismo, ni socialismo, no, nacional y popular. Me mandaron por lo menos de 25, elegí 18, de los cuales son 4 argentinos. Bueno, Artigas es argentino, uruguayo, Rosas
Irigoyen y Perón, pero después tuvo Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas ha sido muy parecido lo que ha hecho al proyecto de Perón. Martí, Sandino, Torrijos, Eliezer Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, el primer Alan García y Velasco Alvarado en Perú. Hay 18 líderes latinoamericanos que coinciden plenamente en la posición nacional y popular. Desde 1811, Artigas en su carta a la Junta, o 1813 si quieren al Congreso General Constituyente, hasta el último de ellos, que ha sido seguramente Velasco Alvarado y en Perú. De modo tal que este libro sí se los recomiendo para aquellos que quieran tener noción de dónde venimos los nacionales y populares. No hemos nacido en el 45, Perón es un continuador, y nosotros a su vez somos los continuadores de Perón. Este ensamble, este arraigo histórico que tenemos es lo que nos tiene que dar la seguridad que vamos por el buen camino. Bueno, ¿dónde los pueden adquirir o cómo los pueden pedir? En caso de pedirlos en cantidad, hay promociones, pueden encontrarlos en Mercado Libre o pueden pedirlos a través del mail Marcela Walde con H, walde@hotmail.com o libros jglavaque con K @gmail.com. Otra placa para la audición o el programa que viene, ¿no? Sí. U otro zócalo, por lo menos. Falta un libro tuyo, ¿eh? No, faltan varios libros. Sí. El proyecto nacional. Lo tuve leyendo días pasados. Apunte para un proyecto nacional. Para un proyecto nacional. Muy bueno, adelante. Nosotros te invitamos a reflexionar para que te sumes al desafío de construir desde la verdad. Ese es nuestro único poder. Recordemos, unidos triunfaremos. Estimo que está Alcira en la línea telefónica. Alcira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Te veo muy activa en Twitter. Sí. No estarás en el Parlamento, pero te haces escuchar por otro lado, ¿no? Y hay que buscar nuevas formas, ¿no? La pelea es dura, ¿eh? Me alegro. Yo he dicho al principio que sos una de las compañeras que yo más estimo por tu claridad conceptual, tu preparación intelectual, tu honestidad. Gracias. Y tu constancia en la lucha, Alcira. Estoy acá con José Luis Martiarena, supongo que lo conoces, diputado nacional. Sí, bueno, no me lo he cruzado, no nos hemos cruzado mucho, pero sí de nombre, obviamente, claro. Bueno, se pueden saludar si quieren a través de la radio, con mucho gusto. ¿Qué tal, Alcira? Un gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Igualmente, vieja. Muy bien. Alcira, hoy tenemos un tema muy especial, candente, que es la intervención del Partido Justicialista que ha decretado la doctora Servini de Cubría esta mañana. Sí. Yo pensaba preguntarte sobre cómo ves el panorama de la unidad para el 19 a fin de elegir una sola fórmula, pero no una fórmula flan, digámoslo de alguna manera, sino una fórmula que retome las banderas de Perón, olvidadas hoy. Pero bueno, estos... sí, yo creo que... Sí, te escucho. Creo que ahí hay uno de los problemas, ¿no? Digamos, si se quiere, las dos experiencias que se hicieron en nombre del Partido Justicialista, tanto la experiencia del menemismo, que fue catastrófica, verdaderamente, y de alguna manera el kirchnerismo, que tuvo algunos aspectos positivos, yo creo, en el plano de lo social y sobre todo de las alianzas latinoamericanas, también en términos del modelo productivo dejaba bastante que desear frente a lo que es la historia de Perón. Y creo que eso ha tenido un costo, ¿no? Sobre todo porque si uno se pone a ver, en estos 40 años después de la dictadura militar, hay que pensar que se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico, el polo petrolero, el sistema ferroviario nacional, la flota mercante y la flota fluvial. Y al mismo tiempo, en términos sociales, se pasó de una pobreza del 7% en 1974-75 a un 32%, de un 90% de los trabajadores cubiertos por derechos sociales a un 46%, y ni hablar de
el deterioro de estos aspectos, como por ejemplo la educación. Entonces, y en eso ha habido una participación del peronismo, digamos, o por lo menos del Partido Justicialista. Y yo creo que si esto no se hace una profunda crítica, y no se plantean los ejes de un proyecto, que es la mejor tradición de Perón. Perón, cada vez que llegaba al gobierno, llegaba con los planes quinquenales o con el plan trienal, con mucha seguridad acerca de lo que había que hacer en el país, y yo noto que esto es una debilidad muy grande de una opción frente a este avance de la derecha, que verdaderamente es muy, muy preocupante, ¿no? Te hago una pregunta. He leído en el diario por ahí, en alguno de los diarios, que convocado, creo, a invitación de Pino Solana, se ha reunido algún grupo de gente que el mismo diario cataloga de izquierda, yo diría peronista, por lo que yo veo ahí, ya, ¿no? Es un poco ¿Participaste de esa reunión? No, fui invitada, yo no estaba trabajando con Pino últimamente, fui invitada, y el tema me parece que más que la construcción de una fuerza política es un sano ejercicio de debatir cuáles son los problemas en un marco más o menos amplio, ¿no? Bueno, pues estaba desde Felipe Solá hasta la gente del CETEP. Sí. Entonces me parece que es más que pensar que si es de izquierda, si de derecha, es, bueno, ¿dónde están las bases? ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos acerca de qué es lo que ha sucedido y cómo hacia adelante se plantean los ejes de un proyecto en serio para revertir esta situación de la Argentina, que es catastrófica, sí, verdaderamente, porque finalmente las tres principales esquemas productivos que se tienen, que son la minería a cielo abierto, para eso se quieren traer inversiones, pero resulta que el Parlamento Europeo, por 555 votos contra 8, prohibió la minería a cielo abierto en todo el territorio de Europa por considerar que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles en términos ambientales y en términos de la salud humana. Y acá es el esquema productivo que se quiere promover. Otro eje que se quiere promover, los famosos transgénicos, la famosa soja transgénica, con utilización de agrotóxicos. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que el glifosato es cancerígeno y genera malformación en los nacimientos. Pero, por otro lado, la FAO entregó el año pasado 50 premios a experiencias de producción de maíz orgánico, y se demostró que rinde solo un 5% menos que los transgénicos, pero tiene un costo 73% menor y da una ganancia 50% más. Y esto no se está debatiendo si nosotros tenemos que seguir con la soja. No, parecería ser que sí, y hay que tirar abajo montes nativos. Verdaderamente es muy grave lo que está ocurriendo en la Argentina. Y esto no está en debate en el campo del PJ. Y esto es lo que yo tengo una dura crítica al respecto, ¿no? Mira, vos sabés que nosotros estamos lo he nombrado en el primer bloque, a través de lo que se llama un grupo de reflexión, así le llamamos grupo de reflexión, tratando de elaborar alguna solución, y ahora específicamente de encontrar un camino para llegar al 2019 con una fórmula presidencial unificada, pero una fórmula totalmente definida en el campo nacional y popular, tal cual lo estás planteando. Te invito desde ya, algún día con muchísimo gusto te vamos a recibir, te vamos a escuchar en el seno del grupo de reflexión. Habla un poquito más fuerte, por favor. Que te vamos a invitar con mucho gusto, decía Alcira, para que participes de alguna reunión de este grupo de reflexión, que estamos intentando elaborar alguna solución para el 2019 en unidad del peronismo, pero para sostener una propuesta absolutamente honesta y leal desde el punto de vista nacional y popular, peronista. Y también a Pino. Pero además, yo creo que, seriamente, Juan, hay que hacer una dura autocrítica de cuál fue el papel del peronismo en estos 40 años, porque si no, pareciera ser que todo pasa y nadie se da cuenta. Y hay una crítica. Vos pensás que hay una generación de 30 y pico, 40 años, para los cuales la experiencia del peronismo
no fue nuestra experiencia gloriosa del peronismo, fue la experiencia del menemismo, fueron una serie de errores que se cometieron también durante el kirchnerismo. Pareciera ser que acá se quiere trabajar como si siempre hubiera habido una línea impecable, y esta no fue la experiencia, la experiencia de estos años no fue la experiencia que tuvimos en la resistencia peronista, donde era la militancia, el compromiso, el estado puro, y acá hay muchas falencias. Yo en ese sentido no es que quiero sabotear ni nada por el estilo, pero creo que tenemos que ser muy duros con nosotros mismos y con las responsabilidades que se han tenido, porque reitero, la situación del país, yo creo que el nivel de destrucción que ha tenido y que el PJ no ha sido capaz de revertir en prácticamente ninguna de sus aspectos, es una deuda que tenemos con este pueblo que no podemos ignorar, ¿no? Mira, así que con todo gusto voy a ir, pero sabés que estoy con una mirada dura hacia, que creo que es necesaria, ¿no? Que una mirada dura para que no se vuelvan a cometer errores. Desde ya te anticipo, bueno, vos me conocés, yo soy una víctima del menemismo, me echaron del gobierno de Menem. Yo debo ser uno de los pocos funcionarios, era embajador y asesor presidencial, y me echaron por las críticas a la política de Cavallo y a la política internacional de Ditela. Así que en esto tengo blasones para mostrar, digamos, tengo condecoraciones. Y nunca he participado del gobierno kirchnerista simplemente porque no me satisfacía plenamente. Pero en este momento, Alcira, hay que hacer una autocrítica, pero a puertas cerradas, porque una cosa es hacer una autocrítica para corregir errores y otra cosa es señalar errores para desprestigiarnos y que nos desunamos. No, sí, por eso te digo. Tenemos que hacerlo para construir, para evitar errores en el futuro, no para destruirnos entre nosotros. Con grandeza. Sí, perdón, sí. Si no te digo que creo que hay que hacer las cosas con grandeza, o sea, hacer una crítica no es chicana, es decir, hubo un error grave en esto, bueno, cómo se orienta, cómo garantizamos que no vamos a tener más ministros de Economía como Cavallo, que no vamos a tener más una política de entrega como se tuvo en ese momento, que vamos a tener una política de autonomía en las decisiones. La Argentina puede salir, porque además están dando situaciones absolutamente irracionales. Te doy un ejemplo. Actualmente el país paga 5.000 millones de dólares en fletes, precisamente por haber destruido la flota mercante y fluvial, cosa desopilante para cualquier país del mundo, destruir el sistema ferroviario y su flota mercante. Pues, con 5.000 millones de dólares es posible reconstruir más del 60% de la flota si nosotros empujamos astilleros Río Santiago y otros astilleros. Si se dan cuenta, hay una cosa de irracionalidad absoluta que es necesario ver en profundidad, ¿no? Y ese debate nos lo debemos, indudablemente. Así que con todo gusto, cuando me invites, allá iré. Muchísimas gracias. Está también José Luis Martarena, como te dije, seguramente algo te querrá preguntar o dialogar contigo. Bueno, ¿cómo no? Yo también para ampliar un poquito estas opiniones, mis reflexiones sobre el momento que vive puedes hablar un poquito más fuerte, sobre el momento que vive el peronismo y la Argentina, ¿no? Yo estoy promoviendo de que, bueno, la unidad en la diversidad del peronismo nacional. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen, bueno, vamos a hacer la unidad, pero parcializada. Yo creo que hay que entender que más que un partido, que el partido es solamente y meramente la herramienta jurídica electoral, nosotros somos un gran movimiento, un movimiento nacional, popular, policlasista, profundamente humanista y profundamente cristiano, donde convergen distintas corrientes del pensamiento y de la opinión. Yo planteo de que el peronismo en este momento de tomar grandes decisiones, porque las decisiones que tome el peronismo pueden ser buenas o malas para la suerte de la Argentina, mirando hacia el futuro. El futuro de la Argentina está atada, te diría, a estas decisiones que se van a tomar desde el campo nacional. Yo planteo de que el peronismo cumpla con firmeza, sin tibiezas, el rol de oposición.
sin medias tintas. Acá no hay ancha avenida al medio. Acá, para que un sistema democrático esté compensado, tiene que haber una fuerza que gobierna, que es Cambiemos, pero debe haber una fuerza de la oposición. Y yo planteo de que en este momento una gran concertación, una gran mesa amplia, abierta, integradora, donde estén todos los sectores participando del peronismo para debatir ideas. A mí coincido plenamente con vos, la necesidad de que es un tiempo que discutamos y diseñemos un proyecto de país, un proyecto de nación. No somos todavía una nación, la nación está desintegrada por muchos aspectos, no somos un país federal. Se ha acentuado el centralismo con este presidente, con este gobierno que tiene una mirada parcial de la Argentina, que cree que toda la Argentina es igual y no admite la diversidad y la problemática que tiene cada una de sus regiones. Entonces yo planteo de que debemos y estamos obligados a buscar un punto de acuerdo entre todos los sectores del peronismo sobre 8 o 10 puntos que sea una base programática de un proyecto nacional. Pero ahí está también la generosidad nuestra de construir un frente nacional, invitar a otras fuerzas políticas, porque debemos poner, como decía Perón, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Hoy creo que la patria está en riesgo, está en juego y debemos tener la grandeza política, la inteligencia política y la generosidad de mirar esa escala de valores. Tu palabra. No, yo estoy de acuerdo y eso también, para que no sea un análisis, como decía Perón, que analizar la política nacional sin tener en cuenta el contexto internacional es hacer política parroquial. Para no ser parroquiales tenemos que hacer un diagnóstico acerca de la magnitud de la crisis internacional, donde vos fíjate que hay una lógica de exclusión por la cual si uno se pone a ver el carácter de la crisis, es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, en la medida en que se ha incrementado exponencialmente en los últimos 30 años el crecimiento de la pobreza y el desempleo. O sea, la Argentina reproduce situaciones que se han dado incluso en los países centrales, con menos dramaticidad, pero tenés problemas similares en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, etcétera, porque acá hubo una reconversión salvaje. Y vos pensás que, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 47% de la población mundial vive con menos de $3 diarios, es decir, está en indigencia. Pero si uno se pone cuáles son los niveles de pobreza, es decir, aquellos que ganan menos de $6, está rondando el 78%. Y esto se ve en otros datos, y es que el 20% más rico de la población mundial concentra el 95.4% de la riqueza, y el 80% restante se distribuye el 4% de la riqueza. Para que nos demos una idea de que este mundo está loco, tenemos 12 guerras fratricidas, 5 en el mundo árabe, 12 en el África Negra, con costos humanos infernales, y a su vez, ¿qué se está haciendo acá? Tratando de apagar el fuego, echándole nafta. ¿Por qué? Porque quieren bajar los salarios, disminuir el costo laboral. Disminuir el costo laboral es crear más desempleo, más pobreza, es decir, más crisis. Y acá tenés, ya el mismo Trump está mandando proteccionismo, ha lanzado la guerra comercial con China. Esto también tenemos que analizarlo, porque si había algún mérito de Perón que se le reconoció a nivel internacional, era esta mirada estratégica acerca de el escenario en el cual se centraba Argentina, ¿no? Y ya también hay que ver cuáles son las estrategias de poder hacia la Argentina. O sea que estoy de acuerdo que hay que debatir de alguna manera en lo que yo pueda aportar. Estoy trabajando en eso, trabajando con los compañeros de la CETEP que están recomponiendo el tejido social que fue brutalmente golpeado, porque yo creo, digamos, muy sintéticamente, que estas desviaciones que pudo tener el PJ, y fue porque le quebraron la columna vertebral.
Ni Si más vos ni menos. dejaste. Ni más ni menos. ¿Cómo? Ni más ni si menos. me digo, permiten, sí. Sí, dale. Yo estoy propiciando... Exacto, le quebraron la columna vertebral porque pasaste de 90 y tanto articulado, etcétera, de los trabajadores en blanco y con derechos sociales al 46. El 54 es la otra mitad de la columna vertebral que debilitaron, etcétera, y esto permitió que algunos sectores del PJ entonces hicieran por la suya y hubo desviaciones, ¿no? Los verdaderos pobres de la Argentina, los verdaderos marginados son los no sindicalizados en este momento. Claro, pero es son decir, los que no están en blanco, en definitiva. Exacto, Que son la los hijos CETEP. de Yo los... coincido con vos, la CETEP es la representante del sector más postergado. José Luis quería Sí. decir algo. No, simplemente estaba para aportar a este análisis. Yo creo que el punto de partida de esta gran discusión que tiene que hacer el peronismo es el modelo argentino que nos dejó Juan Domingo Perón por allá del 74. Bueno, ahí, eso sí. No, Estoy y yo totalmente- que hago hincapié en algo que dijo Alcira. Hay que empezar por un análisis objetivo de la realidad internacional para ver cómo nos ubicamos en este mare magnum de fuerzas entrecruzadas. Han cambiado muchísimo la fuerza, el equilibrio de fuerza o de poder. Absolutamente. Y nosotros tenemos que estar presentes en eso. Lamentablemente se nos termina el tiempo, Alcira. Yo te agradezco muchísimo, pero déjame decir una reflexión final sobre lo que has dicho que comparto plenamente. Tenemos que ser intransigentemente ortodoxos en la propuesta, en lo conceptual de la propuesta. Tiene que volver a ser una propuesta peronista en serio. Pero el conductor de eso, el candidato estoy hablando, el que preside el partido, pero especialmente el candidato a presidente, tiene que ser un hombre que ofrezca garantías de seriedad y confiabilidad a sectores mucho más amplios que lo que abarca el Partido Justicialista. Exactamente. Hoy se gana la elección, la debemos ganar con el 60, con el 55% de los votos para poder producir las transformaciones que queremos. Esto en una pelea interna sectaria en donde este grupo se pelee con aquel y en unas PASO uno lo venza por el 3% al otro, no sirve. Hay que hacer un consenso muy grande sobre un candidato que abarque a los sectores peronistas dentro de un proyecto muy claramente peronista. Exacto, y que bueno, y que aquellos que tuvieron un papel y que no estuvieron del todo bien sean capaces de dar un paso al costado con toda grandeza en función de un proyecto común, ¿no? Pero bueno, hay que discutirlo a fondo y sin ningún tipo de problemas, con honestidad y transparencia, sin agresiones, pero con una crítica dura, porque efectivamente hay que reconocer que hubo derrotas históricas muy, muy importantes para las mayorías De populares. acuerdo. A la próxima reunión del grupo de reflexión quedás invitada a hablar. Bueno, como no, un abrazo. Paola, ¿alguna bueno, reflexión final? Alcira, gracias, soy una admiradora tuya de las facultades sociales. Bueno. Yo simplemente quiero comentar en relación también a lo que dijo José Luis, es que precisamente para debatir sobre el rol de la militancia y la resistencia en estos tiempos de neoliberalismo, el peronismo militante convoca hoy a las 18 horas en la ciudad de La Plata a un encuentro para eso, para debatir acerca de eso, con Héctor Gallego Fernández y Luis de Lía. Es a las 18 horas en la unidad básica Rodolfo Achem, en la calle 49, entre calle 1 y 2. A todas las unidades básicas, organizaciones peronistas, agrupaciones, ateneos, centros de estudio, etcétera, este programa está abierto para publicitar y promocionar las actividades que ustedes realicen. Mándenos información y se la vamos a publicar con gusto. Alcira, te mando un abrazo enorme y un agradecimiento grandote. No, igualmente, un abrazo a los dos, hasta luego. Un abrazo grande, Alcira. Un gusto. Chao. Adiós. ¿Tu despedida, José Luis? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me he sentido muy a gusto, un placer estar acá con ustedes, compañeros. Y bueno, sobre todo destaco y rescato la actitud, ¿no? La actitud positiva, constructiva. Creo que esto es muy bueno. Esto creo que nos va a llevar a un reencuentro necesario del peronismo y vamos a estar a la altura de las circunstancias históricas. En árabe se dice inshallah, Dios lo quiera. Dios lo quiera, exactamente. Señores, compañeros, compatriotas, hasta el martes. Muchas gracias. El martes, gracias. Álvaro, muchas gracias Jimena, muchas gracias Solange.
en nombre de la mesa. Lástima que Quique tuvo que retirarse, no se ha podido despedir. Hoy le hemos dado muy poco tiempo a Quique, en el próximo programa se va a desquitar. Gracias, hasta el martes. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Lavaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.